Y todos decimos amén. Entonces vamos a estar hablando acerca de avivar el fuego de los dones que hay en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, para poder entender un poco más, los dones que Dios nos da son impartidos a nuestras vidas mediante el fuego del Espíritu Santo para poder utilizarlos para el servicio de Dios. Entonces, Pablo le decía a Timoteo que avivara el fuego del don que había en él. Entonces, si puedes abrir tu Biblia segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 6 al 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 6 al 7. Y vamos a leerlo. ¿Ya lo tenemos? ¿Amén o no amén? Ok. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición ¿de qué? De mis manos. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu ¿de qué? Sino ¿de qué? Poder, dice, de amor y de dominio propio. Te lo vuelvo a repetir: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nos está hablando de que Él nos ha dado dones y dice: te aconsejo que los puedas utilizar. Pero dice aquí algo muy importante: los dones pueden ser activados a través de la imposición de las manos. Es decir, que alguien más pueda orar por mí, o también puede ser que el Espíritu Santo o por revelación nosotros lo podamos obtener o pidiéndolo. Pero quiero afirmar un poco más toda esta parte de la activación o de avivar el fuego. Avivar viene de la palabra griega que significa volver a encender. Entonces quiere decir que nosotros debemos de estar constantemente, así como la leña o así como el carbón debe de ser, estar constantemente alimentado. De esa misma manera nosotros tenemos que alimentar esos dones que hay en nuestras vidas. Es decir, por eso debemos mantener esos dones encendidos en nuestras vidas por medio de poderlos practicar. Si nosotros no practicamos los dones, no van a tener un efecto mayor, ¿cierto? Si nosotros no aprendemos a hacer algo, si no lo practicamos, ¿qué? Constantemente. Un buen cocinero no va a poder hacer una buena comida si no está practicando constantemente el hacer comida, ¿cierto? Y de esa misma manera nosotros, mientras más practicamos, más vamos a poder ver resultados con esos dones que Dios nos ha dado. Ahora, para que a través de eso se mantengan con la llama adecuada, como cuando los carbones están juntos y se mantienen con la chispa de fuego. Es decir, los carbones, si no están juntos, ¿qué es lo que pasa? Se apagan. Y de esa misma manera nuestros dones, cuando no están juntos, cuando no están operando de la manera correcta, se empiezan a enfriar. Por eso Pablo decía que nosotros debíamos de avivar nuestros dones. Ahora, también la palabra fuego viene del griego que significa rayo, relámpago, fuego, significa quemar. Entonces yo cuando leí esta parte dije: wow, pues entonces ya entiendo por qué muchas veces la presencia de Dios puede manifestarse con fuego. La presencia de Dios a veces se puede manifestar como un relámpago, como un rayo, como electricidad. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que avivamos el fuego de Dios que hay en nuestras vidas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La presencia de Dios se manifiesta de esa forma. Ahora,
los dones que nos ha dado Dios por medio de su Espíritu Santo llegan a ser utilizados por nosotros por el poder que nos da Él, los cuales se pueden manifestar ya sea como la descarga de la presencia de Dios, como les había dicho, rayos, relámpagos, o también como un fuego que quema y que arde a través de su presencia en nuestras vidas. Por eso es tan importante que cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, estamos siendo equipados, así como en el día del Pentecostés fueron activados los dones en los discípulos, fueron activados en hacer más cosas por medio del Espíritu Santo, y de esa misma manera nosotros podemos ser activados en Él. Ahora, aquí el texto nos dice que Dios nos ha dado, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, para poder tener como más claro las palabras aquí, la primera nos dice que no nos dio cobardía, nos dio valentía, nos dio poder. Y entonces muchas veces nosotros nos hacemos cobardes al momento de querer hacer las cosas para Dios. Dios nos dice hacer algo, pero decimos, híjole, es que ¿qué tal si no pasa esto? Es que Dios me está indicando que ore por esta persona, ¿y qué tal si me equivoco? ¿Y qué tal si esa persona que está a punto de morir, qué tal si se muere en lugar de que reviva? Pero Dios no nos dio cobardía, Dios nos dio valentía, nos dio poder. Entonces, esa palabra poder en el griego quiere decir dunamis, que significa fuerza, significa poder milagroso, es decir, un milagro en sí mismo. Entonces, cuando nosotros operamos en Él, está sucediendo un milagro. Un milagro quiere decir que es algo sobrenatural, algo que nosotros no podemos entender, pero que sucede, ¿cierto? Entonces, también significa eficacia, significa impetuoso, significa maravilla, significa capacidad, significa dar, significa poder, significa poderosamente, significa potencia o potestad. Entonces imagínate, esta palabra poder es muy rica en el griego, por eso es importante que nosotros empecemos a alimentarnos y también ir a la raíz del griego. ¿Qué significa esto? Entonces, al momento de estar avivados con el fuego de Dios, nos da la fuerza de su espíritu para poder impartir de la presencia de Dios a los demás. Es decir, cuando nosotros estamos alimentando, vamos a ponerlo de esta manera, cuando nosotros estamos viendo un tren que es jalado por el fuego, ¿qué quiere decir? Nosotros alimentamos ese tren con carbón. ¿Para qué? Para que ese tren se pueda mover y tenga ¿qué? Tenga poder para poderse mover. Y a veces nosotros no tenemos ese poder, no porque, más bien sí tenemos ese poder, pero no buscamos el activarlo en nuestras vidas. Ese poder lo tienes tú y lo tengo yo. Ese poder se llama el Espíritu Santo, pero también viene de una relación con Dios. Cuando yo tengo una relación con Él, constantemente ese carbón se está ¿qué? Encendiendo, avivando. Entonces nos da la capacidad de hacer milagros por medio de los dones que nos ha dado para ministrar y para servir a los demás. Muchas veces pensamos que los dones son para uno mismo, pero la realidad de las cosas, yo pienso que los dones son para poder servir a los demás, porque Jesús utilizó los dones para servicio, no de sí mismo, sino para el servicio de ¿quién? De los demás, ¿no? Entonces Dios empieza a hacer maravillas por medio de los dones que nos hace que nosotros ministremos.
Es decir, empieza a utilizarnos a través de esas características, de esos ciertas habilidades que nos da para poder servir a las demás personas. Pero la pregunta aquí es, ¿estamos utilizando eso para servicio de los demás? ¿O nada más estamos viniendo a la iglesia? Porque Dios te dio capacidades, ¿cierto o no? ¿Crees que Dios te ha dado capacidades? Entonces, ¿por qué no las estás activando al servicio de Él? También nos ha dado las herramientas para poder, por medio del Espíritu Santo, para poder fluir en su poder y se manifieste su presencia en cualquier lugar donde tú vayas, que puedas ver el poder de Dios a través de tu vida. Literalmente, aunque estés pasando tiempo en familia, tú puedes activar esos dones. Últimamente he estado saliendo allá en Cuernavaca con unos amigos a su casa, y de repente llega gente, y en esa ocasión estaba su mamá, estaba su sobrino que tenía como unos 4 años, 5 años, y estaba otro niño más, y estaba aparte la abuelita de ese niño. En esa ocasión, la mamá de mi amigo le creció su pierna. Estábamos orando y le creció su pierna. A la abuelita, a la otra abuelita, le creció su pierna también. De repente empezamos a orar por el niño chiquito de 4 o 5 años, y el Espíritu Santo lo tocó y se quedó tirado ahí un rato como dormido. Y empezamos a orar también por el otro niño, y el otro niño empezó a gozarse y empezó a reírse ahí en el piso un rato. ¿Pero por qué? Porque decidimos activar lo que Dios nos ha dado. Las herramientas y los dones que Dios te ha dado los necesitas activar, si no se van a empolvar. Y algo empolvado a veces puede servir, ¿cierto? Pero si nosotros no lo usamos, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a deteriorar. Entonces Dios nos da su Espíritu para poder impartir con los demás. Es decir, de gracia recibimos, dice, de gracia tenemos que dar. En Mateo 10:8, te lo voy a leer rápidamente. Mateo 10:8 dice eso. Mateo 10:8 dice así: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia dad. Y eso se lo está diciendo a sus discípulos. ¿Tú eres su discípulo? ¿Yo soy su discípulo? ¿Sí o no? Entonces esto lo tenemos que hacer. Dice, sanad enfermos. Dice, limpiad leprosos. Dice, resucitad muertos. ¿Cuándo va a suceder si no lo intentamos? ¿O por arte de magia va a suceder? Tenemos que empezar a tomar nuestra fe en el Señor y empezarla a activar hasta que suceda algo. Amén. Entonces Dios nos da esos dones no para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio y ayuda de los demás. Si ven, normalmente cuando sucede algo es porque estaban orando por alguien, porque estaban sirviendo a alguien, porque estaban dedicando su tiempo para alguien más. ¿Cierto o no? Entonces, volviendo a 2 de Timoteo 1:6, el Señor es quien nos da los dones espirituales. Lo menciona, les voy a leer aquí la traducción, una traducción viviente, y dice: por esta razón
te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Entonces, ¿quién es el que da los dones? Dios. Entonces, vamos a ponerlo así: si nosotros vamos con nuestro Padre y queremos algo, ¿ustedes creen que no nos va a dar? Entonces, cuando nosotros vamos con papá y le decimos, ¿sabes qué? Yo quiero ser usado por ti, en gran manera, ¿él qué va a hacer? Nos va a empezar a dar dones. Pero si tú y yo no utilizamos ni el único don que Dios nos ha dado para el servicio, entonces ¿tú crees que nos va a dar más? No. Hasta la misma Biblia nos habla de la parábola de los talentos, ¿cierto? Nos habla de que a uno le dio 5, a uno le dio 2 y a uno le dio 1. Y dice que el que le dio 5 lo multiplicó en 10, el que le dio 2 lo multiplicó en 4 y el que le dio 1, dice, lo escondió porque tuvo miedo. Y es lo que pasa a veces con nosotros. Nos da miedo activar lo que Dios ya nos ha dado. Y es importante que nosotros creamos que el poder ya lo tenemos. Tú lo tienes, yo lo tengo, pero es necesario que nosotros prendamos el interruptor para que el Espíritu Santo se mueva a través de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, la razón por la que debemos de avivar los dones espirituales que Dios nos dio es porque Él quiere que los utilicemos para servirle a Él y para servirle a los demás. Tenemos que activarlos. Si nosotros recibimos servicio de Dios, si Él mismo nos enseñó a ser serviciales, es necesario que nosotros también podamos tomar eso para nuestras vidas. Ahora, pero para esto debemos de quitarnos todo temor y toda timidez. Repite conmigo: temor y timidez. El temor es el miedo y la timidez es decir, me da pena. ¿Cierto? ¿Cuántos nos da pena hablar de la palabra? Cierto, hay veces que nos da pena porque decimos, no sé qué voy a decir. Yo recuerdo que cuando yo empecé a predicar, muchas veces yo tenía temor y timidez de ¿qué voy a decir? Y recuerdo que decía, es que yo siento que ya pasó media hora y apenas son 5 minutos. Pero si no me animé a hacerlo, ¿cómo se va a ir el temor? ¿Cómo se va a ir mi timidez? Yo recuerdo que Dios me dio la oportunidad de estudiar una carrera que es Ciencias de la Comunicación, pero yo recuerdo que a mí no me gustaba hablar en público, no me gustaba pararme al frente a poder exponer, pero yo sé que eso Dios lo utilizó para que yo pudiera predicar de la palabra y no me fuera tan difícil. Y te voy a ser sincero, la palabra, o más bien los dones que Dios ha ejercido en mi vida, muchas veces he ido a predicar a otros lados y me toca predicar con más cantidad de personas y al principio soy sincero, pero hay algo tan sobrenatural que cuando yo me subo a la tarima, ¡boom!, el temor se va y también se va la timidez. ¿Sabes por qué es? Porque es el poder del Espíritu Santo en mi vida y también lo puede hacer en la tuya. Amén. Y también empezar a actuar como Dios quiere que lo hagamos. Es decir, Dios quiere que nosotros empecemos a actuar con poder, no con nuestro poder, con su poder. Y ahí es cuando nosotros entendemos, el poder no proviene de nosotros mismos, sino que proviene de Él. Y Él nos utiliza como herramientas para poder servir a los demás. ¿A
activándolo en nuestras vidas, utilizando su amor por medio de dar a las personas lo que el Señor nos ha dado para usar, es decir, los dones. También la autodisciplina. ¿Y qué quiere decir con esto? Que podamos practicarlos, ejercitarlos constantemente hasta que se desarrollen más, como lo dice este verso que también es en 2 de Timoteo 1:7, la Nueva Traducción Viviente. Ya lo leímos, pero les estoy leyendo otras traducciones para que podamos entender mejor. Dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino uno de poder, uno de amor y de autodisciplina. Entonces la autodisciplina quiere decir eso precisamente. Yo puedo estar ejerciendo el disciplinarme constantemente. Yo voy a aprender a hacer algo cuando sea que disciplinado. Para todas las cosas de éxito tenemos que tener disciplina. Entonces, si tengo disciplina al orar por las personas, entonces voy a poder ver sanidades y milagros. Pero si yo nada más oré por una persona y vi que no sucedió nada, entonces, y no lo sigo haciendo, ¿creen que se va a desarrollar esa parte en mí? No, porque tengo que seguir disciplinándome. Ahora, también en 1 de Timoteo 4:14 al 15, en la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente, dice: ejercita el don que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos. Dice: sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. También les voy a leer la traducción lenguaje actual en ese mismo verso. Dice: no dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza. El Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó hacerlo. Haz todo esto y dedica tu tiempo para ello, para que todos vean que cada día eres mejor. Entonces dice: ejercita los dones. También te dice: no dejes de usar las capacidades especiales que hay en ti. Dios te dio capacidades. Es decir, Dios te dio dones, te dio talentos, te dio habilidades. ¿Qué estás haciendo con esos talentos, dones y habilidades? ¿Los estás utilizando para el servicio de Dios? ¿Los estás ejercitando aún más? ¿No estás dejando de usarlos? Y quizá pudieras decir: bueno, es que yo siento que a lo mejor no tengo ningún don. Bueno, pues ahorita vamos a orar porque Dios dé una activación de dones. Pero es necesario que esos dones, si los estamos pidiendo, que es necesario que los ejercitemos, que los usemos cada vez más. Te quiero exhortar, te quiero invitar a que lo podamos hacer. Te lo voy a decir así, no es porque yo me esté centrando en mí mismo, sino te estoy tratando de dar testimonio de lo que Dios ha hecho para glorificarlo a Él. Cuando yo estaba en Oaxaca, Dios me permitió el levantar un grupo de alabanza desde cero. En año y medio, estas personas, estos jóvenes, se aprendieron 25 canciones. Pero yo me los traía a raya disciplinándolos, y vamos a ensayar 3 horas. Tenemos 3 ensayos a la semana de 3 horas, 4 horas. Y yo pude ver que Dios me empezó. Yo nada más tocaba la guitarra en ese entonces y sabía como algunos acordes en el piano. Y un amigo me había enseñado cómo invertir esas cosas para poder tocar y para poder. Pero yo no tenía esa habilidad. Y la empecé a desarrollar allá. ¿Por qué? Porque la necesidad estaba y porque yo dije: ok, Señor, tú quieres levantar un grupo aquí, ayúdame a que yo pueda impartirles. Y como de la nada,
Dios me empezó a dar más habilidad para tocar el piano. Dios me empezó a dar habilidad para empezar a tocar más el bajo. Me empezó a dar la habilidad para poder escuchar algunas canciones y sacar los sonidos, más bien los arreglos de guitarra eléctrica. Y lo hacíamos tan sencillo, pero se escuchaba bien. Pero ¿sabes por qué fue? Porque empecé a ejercitar y a tomar los dones que Él me había dado, y Él los empezó a multiplicar. Y eso quiere hacer Dios con tu vida. Si tú tienes un don, si tú tienes un talento, si tú tienes una habilidad, Dios quiere empezar a multiplicarte más. Pero no puede hacerlo si con lo que tú tienes todavía no lo utilizas para el reino. Entonces tenemos que dejar el temor y la timidez a un lado para utilizar el poder de su Espíritu Santo, para impartir de su presencia y para servir a los demás. Quítate el temor, quítate la timidez y empieza a operar por medio del Espíritu, porque Él es el que te va a dar la capacidad para hacer las cosas sin temor y sin timidez. Pero es necesario dar pasos de fe. Entonces tenemos que tener disciplina para ejercitar, es decir, para practicar los dones que Dios nos ha dado y no dejarlos de usar, porque mientras más los usemos y más los practiquemos, más vamos a aprender a usarlos. Yo te voy a poner este ejemplo. Un doctor, un cirujano, tiene que estar practicando constantemente antes de abrir a una persona, ¿cierto o no? O si yo estoy aquí y les digo, ¿saben qué? Y me dicen, necesito una operación. Yo saco el bisturí, a ver, te voy a operar. ¿Irás conmigo? ¿O qué? Porque no he practicado eso. Entonces el cirujano empieza a practicar abriendo ranas, no sé si abren ratones, empieza a practicar la cirugía constantemente hasta que ya empieza a fluir de una manera más fácil, y entonces ya empieza a hacerlo con personas. ¿Cierto o no? Y a veces da miedo. Te voy a poner otro ejemplo. A mí no me gustan las agujas. Y una vez tuve que ir a donar sangre, y de por sí le tengo miedo a las agujas, y estoy sentado y de repente llega un practicante de la Cruz Roja. Y el practicante estaba tratándome de picar la vena porque te hacen una prueba antes. Y cuando lo vi con la mano, empieza la mano de maraquero a hacerle así. Yo, Dios mío, ¿con quién me tocó? Pero estaba practicando. Y entonces cuando él practique más, ¿qué es lo que va a pasar? Lo va a hacer con mayor seguridad, sin temor, sin angustia. ¿Cierto o no? De esa misma forma, si tú no lo practicas, si tú no lo estás constantemente practicando, el miedo, el temor no se va a ir de tu vida si no practicas las cosas, porque la seguridad viene cuando tú lo practicas y cuando crees en el poder que está dentro de ti. Entonces tenemos que entregarnos de lleno a practicarlos y dedicarle el tiempo que sea necesario para que estén bien desarrollados. Obviamente, como cualquier cosa, si tú no le dedicas tiempo, ¿va a funcionar? No. Para cocinar necesitas dedicarle tiempo a la cocina, ¿cierto? Entonces tenemos que dedicarle tiempo. La Reina Valera dice, no descuides el don que hay en ti. ¿Qué quiere decir con esto? Algo descuidado tiende a deteriorarse, ¿cierto o no? Por lo cual, si dejamos de practicar los dones que el Espíritu nos ha dado,
no servirán de la misma manera que si los practicamos constantemente. Si tú lo estás practicando constantemente, vas a poder ver mayores resultados que si no lo estás practicando constantemente. ¿Estás descuidando tus dones? ¿Estás descuidando tus habilidades? ¿Estás descuidando lo que Dios te dio? ¿Estás poniéndolo en la tierra? ¿Por miedo, por temor? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Seguir con el miedo y que en algún momento te pida cuentas el Señor. A ver, yo te di tantos dones y tú, ¿qué hiciste? No, es que Señor, es que tenía miedo de hablarle a la vecina. Es que tenía miedo de orar por el enfermo, porque ¿qué tal si se me moría? Tenemos que aprender a activarlos. Algo que se descuida tiende a deteriorarse. Si tú no estás constantemente usando tus dones, van a deteriorarse. No vas a poder hacerlo de la misma manera que si estuvieras constantemente utilizándolos. Ahora, por eso es necesario que practiquemos el don que Dios nos ha dado y ministrarlo conforme al poder que el Señor nos ha dado. En Primera de Pedro 4:10 al 11, Primera de Pedro 4:10 al 11, les voy a leer dos traducciones, la traducción, la Nueva Traducción Viviente y la traducción Lenguaje Actual. En esos versos dice lo siguiente: Dios, con su gran variedad de dones, ¿cuántos? Dice una variedad de dones, dice espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. No está hablando solamente a una persona, le está diciendo a cada uno de ustedes les ha dado dones. Dice, úsenlos bien para servirle los unos a los otros. Dice, ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagas traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre. Amén. Te leo la otra versión, traducción Lenguaje Actual. Dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsenla bien en el servicio a los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Entonces Dios nos ha dado variedad de dones, talentos, habilidades. ¿Qué estás haciendo con ellos? Él ya te los impartió o te los puede impartir, pero ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Los vas a tener guardados? Necesitamos ocuparlos. La Biblia dice que son pocos los obreros, pero ¿por qué son pocos? Porque muchas veces Dios ha impartido un montón de cosas a nuestras vidas, pero tenemos miedo y tenemos temor, tenemos ansiedad de poder utilizar eso cuando Dios nos dio poder, amor y dominio propio o autodisciplina. Ocupémoslos. El ejercitar y practicar nuestros dones no es para nuestro servicio propio. Él dice en estos versos, dice, ¿es para qué? Para el beneficio de los demás, para ayudar a los demás. ¿Estás ayudando a los demás con lo que Dios te ha dado? ¿O simplemente estamos viniendo a la iglesia y ya? ¿Cuántos queremos ser usados por Dios? ¿Estás activando lo que Dios te está dando? Tenemos que activarlo. No importa si tienes un tiempo, no importa si tienes 3 meses de cristiano, si tienes, Dios te puede usar. Dios te ha dado habilidades, dones, talentos. Quizá dices, yo soy buena para cocinar. Pues en un momento en el cual
tengan una cena de matrimonios. Hermano, yo voy a cocinar para la cena de matrimonios. Eso es activar los dones. Si tienes una capacidad de hospedador, pues oye, va a venir alguien, ¿sabes qué? Está mi casa para que pueda recibir gente. Dice, todo lo que Dios te ha dado, dice, utilízalo bien. Es decir, utilízalo de la manera correcta. El ejercitar y practicar nuestros dones no es para servicio propio. Entonces, si no, es para que nosotros podamos servir a otros, y también por medio de eso se ha alabado Dios. Estás alabando a Dios cuando tú estás utilizando tus dones, tus talentos, tus habilidades. Está bien alabarlo levantando las manos, pero también nosotros adoramos a Dios a través de nuestro servicio. Y es necesario, si ya tenemos un encuentro con Dios, si ya hemos venido a recibir de parte de Dios, entonces, ¿qué es lo que hace falta? Empezarnos a levantar, empezarnos a multiplicar, porque esta iglesia necesita multiplicarse. Hay mucha gente allá afuera que necesita de Dios, pero no solamente es el pastor, no solamente son los líderes, también eres tú. Repite conmigo, yo. Repite conmigo otra vez, yo. Conste, tú también. Entonces, nosotros sabemos que tenemos dones, ya sea porque el Espíritu Santo nos los ha revelado, o porque por medio de profecía Dios nos ha hablado de ellos, por lo cual debemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo, que nos guía a hacer, es decir, hablar a nuestra conciencia para que no tengamos incredulidad y para que no naufraguemos en la fe. Primeramente, Dios nos habla a través de profecía, es decir, es una declaración de Dios sobre tu vida para que te dé un destino hacia el futuro. Entonces, si Dios te ha dicho que Dios te va a usar en sanidad, obviamente Dios lo va a hacer, pero también ¿qué tiene que pasar? Tengo que ir a orar por los enfermos. Si la Biblia te dice aún no tengas el don, si la Biblia te dice, ¿sabes qué? Todos los creyentes pueden activar el poder de Dios y que salen los enfermos, ¿qué tengo que hacer? Ir y practicar. Pero también muchas veces no le hacemos caso a nuestra conciencia, es decir, no le ponemos atención a que Dios nos está hablando. Muchas veces en nuestra conciencia nos está diciendo Dios, ora por esa persona. ¿Pero qué le voy a decir? Es que tiene eso. Ay, Señor, pero es que, ¿qué tal si no? ¿Pero qué tal si sí? ¿Cómo lo vas a saber? Si no lo activas. Entonces luchamos en nuestra conciencia cuando Dios nos está hablando, pero de verdad debemos de quitar esa incredulidad, porque si no, lo que va a pasar es que nos va a ayudar, nos va a llevar a naufragar en nuestra fe. Naufragar quiere decir no estar bien cimentados en lo que Dios nos está mostrando que debemos de hacer. Les leo 1 Timoteo 1, 18 al 19 con relación a esto. Les voy a leer la versión PDT. Dice: Timoteo, hijo mío, te doy este mandato de acuerdo con las profecías que se han hecho acerca de ti. Dice, para que recuerdes esas profecías y así pelees la buena batalla. Dice, mantén la fe en Dios y hazle caso a tu conciencia. Algunos se han negado a hacerlo y han naufragado en la fe. Y te voy a poner un ejemplo. Ya estoy por terminar. Cuando Dios me llama, Dios me empezó a usar más o menos como en 2016. Yo estaba en una misión en la otra iglesia donde estaba. Dios me empezó a usar y a hablar acerca de ministrar el fuego, de ministrar en sanidad, en liberación, en otras cosas.
y yo le hice caso a mi conciencia, porque para mí era loco el poder orar por una persona y que se electrificara por la presencia de Dios. Y yo decía, pero ese es donde viene tu palabra, Señor. Pero yo le hacía caso a la conciencia y tenía la fe. Y a pesar de que yo no lo entendía bíblicamente, yo podía ver cómo empezaban a pasar las cosas en el momento en que yo las activaba en el Señor. No tenía la comprensión bíblica en ese momento, pero empecé a orar por los enfermos, empecé a orar por las personas para que fueran libres. Yo no tenía ninguna experiencia en liberación, pero yo le hice caso al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me decía, esa persona tiene ese espíritu, y empezaba a orar por él. Y decía, wow, si realmente lo tenía, cuando yo pensaba que eran cosas muy fuertes, muy locas. Y de repente, cuando yo ya estaba en Oaxaca en otra misión que me mandaron, estuve allá como 2 años y un mes, el Señor me empieza a hablar de que yo tengo que salir de ese lugar y creerle a Él para que yo pudiera ser levantado de una manera mayor. Y yo estaba luchando en mi conciencia, y es que si es tu voluntad, Señor, o no es tu voluntad, yo quiero honrar a mis pastores, pero yo también te quiero honrar a ti. Y yo estaba, ¿qué hago? Pero realmente le hice caso a lo que estaba en mi conciencia, hablando a mi vida, y te puedo decir que ha sido la mejor decisión que yo pude haber tomado, porque he visto muchas personas ser sanas, he visto muchas personas ser liberadas, he visto muchas personas siendo restauradas en su corazón, pero yo le hice caso a Dios en el llamado también que Él me estaba dando a través de profecía. Algo habría hablado Dios a mi vida, y yo decía, este no es el lugar en el cual tengo que estar, necesito salir. Y cuando lo hice, no naufragué en mi fe, sino al contrario, Dios me cimentó más, y he visto más crecimiento en mi vida a través de esa decisión. Entonces debemos de pelear para que podamos mantener la fe y el poder hacer caso al Espíritu Santo, que habla por medio de nuestra conciencia, para poder obedecer a Dios y cumplir con el propósito que nos ha creado, es decir, para ejercer los dones que nos ha dado. ¿Cuántos queremos ejercer nuestros dones a partir del día de hoy? Yo sé que a veces es fuerte escuchar esto, pero la palabra es directa. La palabra es directa y es verdad. Dice, y penetra hasta los huesos, dice, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y yo te quiero hablar esto en amor. ¿Realmente quieres ser activado por Dios? ¿Realmente quieres ser usado por Él? ¿Realmente quieres decir, sí, Señor, aquí estoy? Como Isaías, ¿no? Les decía, ¿quién irá? Dice, Señor, yo, envíame a mí. ¿Sí? Envíame a mí. Pero la mayoría de la iglesia dice, ¿y quién va a ir? Señor, envíalo a Él. Envíalo a Él. Cuando deberíamos decir, sí, aquí estoy para tu servicio. Obviamente no va a ser fácil. A todos nos gustaría que fuera fácil, pero también lo difícil sabe rico. ¿Por qué? Porque es el fruto del sacrificio que estás haciendo por amor a Dios. Al igual como podemos hacer un fruto de sacrificio por estudiar una carrera, desvelarnos, no comer a veces. Si lo hacemos para nosotros, con mayor razón deberíamos de hacerlo para Dios, ¿cierto o no? Entonces yo te pido que te pongas de pie